Y bueno, mi presentación, mi nombre es Josefina Martiliano. Bueno, egresé de la carrera de química en la Facultad de FES Cuautitlán. Después ingresé laboralmente, trabajando como inspector de calidad en diferentes áreas de diferentes empresas. Entre ellas, bueno, más cercanas que están allí en FES Cuautitlán, que van desde Ticonderoga, sí, que son lápices, plásticos, por ahí también está creo que plásticos W, etcétera. De ahí mi formación, seguí trabajando en el área de control de calidad, y una vez terminado en esta área me dediqué a estudiar el área de educación. Sí, estuve dando clases en lugar de residencia, que es en Nicolás Romero, clases a nivel preparatoria en diferentes escuelas, hasta que, bueno, logro ingresar al colegio de bachilleres, dando clases a nivel preparatoria en el primer año. Estoy con los de nuevo ingreso. Y bueno, mi formación académica hasta ahí, y de alguna manera esto me ayudó bastante porque enfocó el área en el cual yo decidí seguir mi formación. Sin embargo, actualmente con lo que pasó en la pandemia, pues hubo, como todos, un receso. Y nosotros, bueno, aún como docentes, usted lo sabrá, maestra Judith, y todos mis queridos compañeros, pues también siguieron con este proceso. Entonces, bueno, quiero presentarles ahorita lo que vamos a ver. Voy a apagar, bueno, no voy a dejar encendida la cámara. Entonces, la enseñanza y aprendizaje en la pandemia en una comunidad como es San Marcos Tlaxalpan. Esta comunidad, algunos de ustedes espero que puedan tener por lo menos la noción de dónde se encuentra ubicada. Está ubicada cercano a Tlacomulco, ¿sí? Como si ustedes vienen de FES Cuautitlán, irían con dirección a Villa del Carbón y de ahí se siguen. Entonces es bastante retirado, pero es una comunidad bastante agradable, de esos lugares en donde uno ya quiere irse allí a quedar en su vejez, pero muy apacible, muy agradable. Entonces, como pequeña introducción, vemos que tengo a esta frase que mencionó W. Ospina, que dice que mi noción del aprendizaje no excluye el esfuerzo, ni la abnegación y ni siquiera el sacrificio que suele ser inevitable, pero sí la pesadez de quien hace esas cosas sin convicción, solo por conveniencia o por sujeción a algún poder. Y bueno, esto viene a colación porque no les voy a hablar de muchos temas específicos de educación y demás. Creo que la mayoría de ustedes creo que tienen al menos el conocimiento, lo vivieron, estuvieron en la pandemia. Sin embargo, quería hacer énfasis en esto porque de alguna forma cambiamos el método de dar educación, ¿sí? No solamente a nivel básico y a nivel superior, sino en todos los ámbitos en línea, etcétera. Y dentro de esta educación, pues fue el cambio del ejercicio docente, obviamente también el procedimiento de cómo se llamó, o lo que es llamado estrategias, ¿sí? Así como saber cuáles si son muy parecidos el aprendizaje que la estrategia. Y bueno, todo viene a colación por la norma de la escuela mexicana, que apenas recién se introdujo en el año 2020. Y a partir de ahí, pues ya teníamos una experiencia con los TICs o con las OVAs, que son las tecnologías de información que se utilizan. ¿Sí? Después viene la pandemia, que haciendo una remembranza con ello de qué es lo que pasó, qué fue lo que cambió en nuestro aspecto, como no solo como educadores, sino como estudiantes, que también hubo estos cambios, ¿sí? Y qué fue estos aspectos relevantes. Y bueno, algunas cosas como la violencia, que se disparó bastante, no solo en nuestro área de trabajo, sino también en nuestras casas, ¿sí? ¿Qué es lo que le preocupa al alumno? Así como también qué aprendizajes se están dando a nivel experimentación
específicamente en química. Y bueno, el contexto, la ubicación del lugar, la comunidad de Tlaxalpan y los retos y ventajas que se fueron dando con respecto a estos cambios, y así como los logros. Entonces, esto es parte del contenido. Rápidamente, pues el ejercicio docente, ustedes tendrán algunas nociones que va partiendo de modelos pedagógicos. Estos modelos pedagógicos que principalmente en educación tradicional eran repetitivos, ¿sí? Eran procesos donde teníamos que partir desde un texto literario, ¿sí? De un libro que por ejemplo yo decía, no, pues este libro me gustó y a partir de él voy a dar mi clase a mi alumno, ¿sí? Sin darme un panorama más amplio donde yo pudiera no solo utilizar ese texto, sino utilizar muchas cosas más. Y entonces esa educación tradicional se seguía dando y entonces era básico cambiarla. Y tenemos en las instituciones tanto de educación formal y no formal, es decir, tanto presencial como en línea, pues se daban estos, de hecho había lo que le llaman, bueno, hay todavía, perdón, facilitadores, que de alguna manera eran los que guiaban, y principalmente en línea, a los alumnos a terminar algún tipo de actividad, ¿sí? En su aprendizaje. Y dependía mucho en el hecho de buscar autores de textos conocidos, sí, que a través de diferentes maestros decían, este te sirve, este puedes utilizarlo. Sin embargo, limitaba los procesos como la creatividad, la solución de problemas, la investigación. Y entonces eso tuvo que cambiar, ¿sí? Poco a poquito. Luego tenemos que, para saber si estamos dando nuestras actividades de aprendizaje o de enseñanza, que ver desde, o partir más bien desde las estrategias que se utilizan. Actualmente, con lo que ha sucedido con la pandemia, pues hemos tenido que cambiar este tipo de estrategia, ¿sí? Verlas que sean tanto funcionales como significativas, que además tengan la prioridad de que al dejarles tareas sean en un tiempo determinado para que su esfuerzo sea razonable, no excederlos, y demostrar que estas estrategias puedan aplicarse, puedan ser útiles. Entonces, si vemos como tal, no hay una definición exacta que nos diga enseñanza es esto, aprendizaje es esto. Sin embargo, nos hace mención que van de la mano ambas, ¿sí? Lo que intentan es que tanto aprender como enseñar, pues debe de ser parte de ellas dos y que deben de ser eficaces, que deben de ser con instrucciones directas, informativas y explicativas, ¿sí? Que tenga tanto una guía para que lleguemos a una meta, ¿sí? Y tengamos conductas y pensamientos que nos puedan facilitar este tipo de información adquirida. Adquirir de alguna manera destrezas, habilidades y técnicas de aprendizaje que cuando éramos estudiantes, bueno, en mi caso, pues me costaba mucho a mi trabajo poderme enfocar a algo, ¿no? Poder decir, híjoles, esto voy a estudiar, y debíamos entonces cambiar de alguna manera la forma de estudio. No irme solamente a la biblioteca, algunos sí nos sirve, algunos sirve estudiar en la biblioteca, otros nos sirve a la mujer estudiar en equipo, algunos más buscan información y se hacen mapas mentales, etcétera. Con este tipo de planteamientos, pues la nueva Escuela Mexicana de 2020-2023 planteó, de entre todo su gran acervo que menciona, pues nos hace plantearnos 8 tipos de prioridades, que son el fomento de la identidad de México, la responsabilidad ciudadana, promoción de la interculturalidad, promoción de la cultura de la paz, ¿sí? Fortalecimientos tanto desde la perspectiva humana como también académica, ¿sí? Entonces nos indica tanto que debemos enfocar todo esto, medio ambiente, respeto por la naturaleza, etcétera. Cosas que nosotros a lo mejor ya lo sabíamos, pero que no nos tenían tan inmiscuidos en esa área. Y a partir de ahí se potencializaron más el uso de las TIC. De hecho, todo esto de la pandemia fortaleció el uso del internet, de las redes, de grupos de WhatsApp, de Facebook, etcétera. Así que ya los sabíamos o ya los teníamos presentes desde hace mucho, llamadas también uso de las tecnologías de la información y de la comunicación,
y que aparte se podían utilizar tanto asíncronos como síncronos, es decir, con la conexión a internet, sin ella, utilizando libros, etcétera, y los podíamos hacer tanto en espacios donde fueran prácticos o fueran teóricos, entonces ya los teníamos como tal utilizados. Al final, la idea es que estos procesos sean de una forma que nos resulte mucho más fácil, que la comprensión y las herramientas que nos proporcionen para la educación, pues potencialicen esa facilidad de aprendizaje y que podamos recordar. Y para esto van de la mano los estilos de aprendizaje, ya muchos lo conocen, no voy a hacer hincapié en todo esto. Sin embargo, tenemos que parten de 3 en específico y de allí se derivan los demás, como es el kinestésico, tenemos también lo que es el auditivo, ¿sí? Y tenemos lo que es también dentro de estos auditivos el visual. ¿Sí? Entonces, se derivan de ellos ya un poquito más específicos, lógico-matemático, social, individual, metódico, etcétera. ¿Cuántos de ustedes no han visto a compañeros que les comentan, ¿por cómo es que no aprendes esto si es tan fácil? Pero resulta que a ese compañero no se le hace fácil solo escribir y sacar conclusiones o hacer un resultado. Él necesita verlo, entonces tiene que ir a la experimentación, o él necesita escuchar de otros compañeros cómo les fue, o a veces van y al haber escuchado todo eso van, como les mencionaba, a la biblioteca, y entonces para ellos mejor es estudiar de esa manera. ¿Sí? O son muy organizados, muy específicos, hasta se molestan si los mueves, porque ellos ya tienen una metodología. Marie Curie nos menciona que no hay que tener nada en la vida, perdón, que no hay que temer nada en la vida, que solo hay que entenderla. Y de esta forma, y ahora es el momento de entender más para que podamos temer menos. Y esto pasó con la pandemia. Resulta que nosotros teníamos ya nuestra burbuja, ya sabíamos cómo, y resulta que llega la pandemia, tenemos un aislamiento forzado, donde cambia toda nuestra perspectiva, donde nosotros tenemos que estar confinados en un lugar y empezamos a tener este tipo de contingencia sanitaria que deriva en muchas cosas, entre ellas, obviamente lo emocional, obviamente quien no perdió familiares, quien no tenía incertidumbre de qué es lo que podía pasar, si íbamos a salir, si no. Algunos más no atendían a las indicaciones y entonces complicaban este proceso, ¿sí? No sabían si nos estaban diciendo solamente porque el gobierno lo decía, si era verdad o era mentira. Muchos pensamos eso, muchos creímos que era realmente una broma. Pasaron 2 años y entonces eso ya no fue una broma, ¿sí? Simplemente cambió nuestra perspectiva. Entonces, como les mencioné, el cambio de ese proceso Se perdió la voz. Sí, al parecer no, tiene problemas en su conexión la profesora Josefina. Puede ser. La esperamos, la esperamos. Sí.